seguimos desde aquí, desde Villa Carlos Paz, en este encuentro iberoamericano de cultura. Es el momento de presentarles a un joven periodista de la ciudad de Villa Carlos Paz que ha sido reconocido en varias oportunidades por su excelente trabajo, en documentales, también en libros que ha escrito. Por ejemplo, la legislatura de Córdoba en su momento lo ha reconocido. Es el momento de contactarnos justamente con Santiago Solans, que va a ser el encargado de la próxima, obviamente, nota que vamos a disfrutar de este encuentro iberoamericano. Y está con nosotros justamente Daniel Grana y Pedro Solans, que van a hacer, obviamente, la bienvenida a Santiago Solans. Con ustedes, muchachos. Bueno, bien dicho, darle la bienvenida a Santiaguito Solans. En realidad es Santiago Solans. Lo que pasa es que el cariño que él sabe y la admiración y la distancia etárea, por decirlo de alguna manera, por no decir que yo estoy bastante veterano comparado con mi querido Santiago, me hace decir, pero con muchísimo cariño, Santiaguito, y no en diminutivo, porque él sabe que le tengo una enorme admiración, respeto. Primero por su talento, por su seriedad, por su compromiso, porque es hoy por hoy en nuestras letras y en el periodismo, en la literatura, en el arte, quizá dentro de los jóvenes nuestro máximo referente. No nos podemos olvidar que de Santiago surgió, por ejemplo, la película que tanto éxito ha tenido y que tanta difusión en el mundo y en España ha tenido acerca de Manuel de Falla, que era, porque está presente, porque incluso en el verano teníamos un ciclo donde constantemente se la presentaba, Noches en los Jardines de Córdoba. Pero también Santiago, tuve el placer, conocí a Santiago como escritor hace mucho tiempo en una feria del libro, cuando me tocó presentarlo en esa feria del libro. Y Pedro siempre dice, yo como tu buen actor improviso mucho, pero en aquella oportunidad leí de un tirón, digamos, así aquel trabajo que tuve el inmenso honor de presentar. Y sabemos que entre las producciones de Santiago, recientemente podemos citar a Caídos en Gracia. ¿Así puede ser, Santiago? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, el gusto de poder compartir este primer encuentro iberoamericano de cultura con vos y para España y para el resto de América. Bueno, la verdad que muy agradecido de esta invitación. Las palabras tuyas, Dani, se nota que sos, además de un excelente actor, de un funcionario que viene trabajando hace mucho tiempo por la cultura, también desde distintos lugares, sos un amigo también. Sabés que te quiero muchísimo, porque a veces el cariño no nace solo el hecho de que, qué amigos que somos. Hay otros cariños que nacen del respeto, de la admiración. Y creo que esos valen mucho, y eso es lo que yo siento por tu persona y por tu obra, que me ha agradado muchísimo. Y tenemos la oportunidad en este primer encuentro también, porque sé que vas a pasar por lectura algunos pasajes de Caídos en Gracia, y que también vamos a poder charlar un poco con vos y dar a conocer tanto en Huelva como en México en este momento, como en Paraguay, como en Perú, como en el resto de la Argentina, dar a conocer la obra para aquellos que todavía no han tenido el placer, de uno de nuestros más importantes exponentes del arte en esta ciudad de Carlos Paz, donde orgullosamente también queremos manifestar que tenemos un hermoso y rico patrimonio cultural. Sí, sin lugar a dudas, Dani, sin lugar a dudas, es un privilegio poder ser, y para mí es un honor ser nacido y criado en Carlos Paz. Es una ciudad que tiene un potencial extraordinario, ya lo sabemos en algunas cosas, lo sabemos en cuanto a paisaje, lo sabemos en cuanto
en cuanto a la calidad de la gente, que es lo más evidente, ¿no? Pero también cultural, digo. A lo largo de este encuentro hemos ya escuchado testimonios y seguramente más adelante escucharemos otros también de historiadores, de gente de la cultura que puede dar fe de los nombres que han pasado por Carlos Paz y estamos hablando de figuras universales como, sin ir más lejos, Manuel de Falla, ¿no? Así es, también todo lo que en estos últimos tiempos, por citar algunos de los grandes escritores universales como Ernesto Sábato, por ejemplo, con todo un trabajo que se está realizando también para poder revalorizar su figura en el contexto del patrimonio cultural de nuestra ciudad, como tantos otros exponentes de la misma, con una historia tan rica allí en el Pantanillo, que tiene que ver también con grandes escritores, con cineastas, con músicos, enormes poetas. Qué suerte, ¿no? En un lugar que es privilegiado por la naturaleza, pero también privilegiado en ese sentido, en la riqueza más importante que puede reunir el ser humano, que es la riqueza cultural. Sí, totalmente, así es, y para mí es un honor tener participación en este encuentro que es tan importante y que viene teniendo lo que hemos podido disfrutar hasta ahora, un nivel extraordinario. La verdad que también felicitarlos a la organización porque realmente hacía falta, y sobre todo en este contexto tan particular que estamos viviendo, un encuentro, un festival de la cultura que tuviese las características de este y que pusiese a Carlos Paz en el lugar que merece culturalmente hablando. Se lo debemos muchísimo a toda la tarea. Tuve la oportunidad la otra vez de recordar una frase que decía que la caminata de los 1000 kilómetros empieza por el primer paso. Y recuerdo el primer paso con los viajes de Pedro Solans, que creo que compartes algo con Pedro Solans, el hecho de ser tu papá un luchador tremendo de la cultura, con Jaime de Vicente Núñez, con Esteban Avilés, viajando hasta España, con el profesor Boldrini, en todo ese acercamiento que dio también origen a lo que fue el precongreso, que como le llamamos de la lengua, que se realizó aquí en nuestra ciudad y del que todos guardamos un gratísimo recuerdo, porque allí, entre otras cosas, se formó la red, dio nacimiento también a lo que estamos viviendo hoy, como también a otros proyectos, como recién lo explicaba Pedro, la posibilidad de que Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, pudiera traducirse, pudiese editarse, está en este momento en proceso de edición bilingüe en guaraní y en español. Es decir que todo eso fue alimentando, participaste de ese precongreso y creo que todo ese caminar de todos, de la construcción colectiva de la cultura, ha dado origen a lo que hoy estamos viviendo y que tenemos el orgullo de poder compartir con vos, así que nos gustaría muchísimo, estoy muy ansioso, yo también, como deben estar muchos, de caídos en gracia y de lo que hoy tienes para compartir con todos nosotros. Sí, así es. Caídos en Gracia fue mi primer libro. Es un libro que en lo personal me ha traído muchísimas satisfacciones. Yo digo que más que considerarme un artista, me considero una persona testimonial, digamos, que habla de su época en todo lo que hace, que trata de pintar un paisaje, una postal de un tiempo. Y creo que Caídos en Gracia es eso, es una postal de una época que en particular fue muy convulsionada para América Latina, donde se avanzaron sobre la conquista de muchos derechos, donde se configuró un escenario muy especial con la coincidencia de algunos gobiernos de tinte popular, con un momento histórico también determinado, y creo que Caídos en Gracia un poco es la síntesis de esa época, lo cual también hace que sea interesante mirarlo hoy desde otra perspectiva, y bueno, espero que también les guste. He preparado, en este caso, un cuento más largo. Caídos en Gracia se compone de cuentos cortos,
En este caso es un cuento un poco más largo, porque originalmente yo lo había pensado también que tuviese determinadas narraciones un poco más largas. A la hora del compilado del libro, finalmente terminaron siendo cuentos cortos, que muchas veces me han dicho que se asemeja también con otro de los oficios que ejerzo, que es la fotografía, y termina siendo una narrativa de fotografía, ¿no? Puede ser esa influencia, porque además cabe destacar que lo que hace a tu trabajo también como fotógrafo, tu trabajo con respecto a la imagen, tiene mucha potencia y es muy testimonial. Sí, 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 totalmente, totalmente. Así que lo que hice fue prepararles un cuento un poquito más largo, pero basado en los textos de Caídos en Gracias, que bueno, cuando ustedes dispongan lo podemos presentar. De más decir que el libro, que es este que tengo aquí, no sé si se alcanza a apreciar, Sí, sí, sí. tiene una tapa que a mí en lo particular me gusta mucho. Es un cuadro de Ramón Ayala, el autor del Mensú y El Cosechero y tantos himnos del cancionero argentino, ¿no? Folclórico, al cual estoy muy agradecido porque a la hora de buscar una tapa, él aportó el color que se necesitaba, ¿no? El arte, el vuelo de esta tapa que acompaña muy bien los relatos. Y bueno, y el prólogo de... Sí, y el prólogo de un amigo muy querido y una persona que admiro mucho, que es Víctor Heredia, que la verdad a quien también le estoy eternamente agradecido por haber confiado también y puesto su firma y su nombre en el libro de un novel escritor en aquel momento como era yo. Ahora, qué gustito que te has dado, ¿no? Ramón Ayala. O sea, creo que también hay una estrella y esa estrella te está guiando. Así que vamos por buen camino. Cuando vos quieras, Santiaguito, cuando vos quieras. Bueno, antes que nada, simplemente comentarles un poco que Caídos en Gracia son, como bien dije, cuentos cortos, son historias de viajes, ¿no? Yo, durante largos periodos de tiempo, tuvimos la posibilidad de viajar, a veces en familia, a veces solo también, y esas historias que se van dando, ¿no? en el viaje, en el encuentro, en la ruta, las fui apuntando en un cuaderno, y durante mucho tiempo estuvieron ahí dormidas hasta que finalmente le encontré el formato del libro, las revisé, me puse a trabajar sobre ellas y le encontré hilos conductor, que eran esta cosa de lo fortuito, por eso el título, ¿no? Lo caído en gracia, digamos, lo que nos cae en gracia, que en este caso eran estas historias tan ricas. Y además porque al hablar de América Latina, en su último viaje, Cristóbal Colón, cuando arriba a la zona de Venezuela, a las costas de Venezuela, la abundancia que él percibe ahí y que comienzan a disfrutar, él dice, hemos llegado a la tierra de gracia. Entonces, me parecía también, Caídos en Gracia, un poco rendir tributo a ese encuentro. Y además, pensaba yo, y ya esto en un plano distinto, que la palabra caídos tiene una connotación negativa, ¿no? Si se quiere, la caída, y la gracia es divina, así que entre la caída y la gracia hay como un balance que creo que es el que rige nuestra vida también, ¿no? Muy interesante. Bueno, sin ir más, no quiero robar más tiempo, sé que es una programación muy, muy rica para disfrutar, así que les voy a leer un cuento que se llama Una ventana al mundo. Sal si puedes no era un lugar, era un sentimiento, y como todo sentimiento, difícil de explicar. Para sus habitantes, el pueblo era todo. Sus rasgos característicos, la tierra colorada, el calor agobiante, los mosquitos y la laguna de la Campana de Oro. Había nacido como una aldea india y con el paso del tiempo se había ido transformando en un pueblo mestizo, donde se cruzaban indios, criollos y negros. No era extraño caminar por sus veredas y encontrarse un mulato de ojos celestes o un gringo de rostro americano. Por esos caprichos del destino, el pueblo siempre tenía la misma cantidad de habitantes. Los relojes giraban al revés, porque no marcaban el paso del tiempo, sino más bien los años de atraso. Los perros daban vueltas y vueltas sobre sí mismos, y nunca llegaban a ningún lado. El sol abrasaba cuando Jorgelino llegó a la puerta del almacén. Era la hora en que los pájaros dejaban de volar para refugiarse a la sombra de los árboles, mientras los viejos dormían la siesta. Se paró en el pórtico y encontró un cartel que decía: solo por hoy no hay nada.
Jorgelino golpeó con fuerza y desde adentro una voz le respondió: «Por la otra puerta». El niño caminó hasta el fondo del almacén y volvió a golpear. Esperó un rato y la misma voz contestó: «Por la otra puerta». Volvió al frente del negocio y esperó por 5, 6, 7 minutos hasta que oyó nuevamente la misma voz y el mismo mensaje: «Por la otra puerta». Estaba a punto de irse cuando doña Leonor se acercó despacito. Era la dueña del almacén y caminaba muy lento porque arrastraba una renguera desde hacía más de 20 años. Por aquel entonces, Salsipuedes era conocida como la ciudad del cántaro y la miel, y ella rompía corazones. Se paró frente a Jorgelino y le preguntó qué buscaba, y él le entregó un papel escrito de puño y letra y le advirtió: «Señora Leonor, creo que alguien se metió dentro de su casa». La mujer soltó una carcajada, giró la llave y dio 3 golpecitos en la madera. Nuevamente se oyó la voz: «Por la otra puerta». Se abrió finalmente la puerta y sobre el mostrador apareció un lorito, Tito. Todos los domingos era el encargado de cantar en la misa de la tarde. Incluso le habían enseñado algunos salmos que interpretaba con maestría y emulando al cantante del momento, el gran Seferino Villarrica. Un día, el verano más lluvioso en la historia de Salsipuedes, regresó al pueblo Martinica Guzmán y estaba tan ciega que a plena luz del día apenas si distinguía los objetos de las personas. La sentaron en un banco de la iglesia de San Cosme el Buen Descanso, y mientras el cura Narciso Ampuero daba la homilía, sin que nadie la viera, sacó del bolsillo una petaca de caña y bebió un sorbo. Al principio lo hizo con cierto decoro, hay que decirlo, pero después fue perdiendo todo pudor, y cuando la misa llegó a la mitad, estaba en estado de gracia. Tito comenzó a cantar. Martinica se levantó de su asiento y aplaudió frenéticamente. Los feligreses la miraban y ella gritaba: «Ave María Purísima, qué maravilla, señor Villarrica, este es un ángel, pero no vuela porque es un pichón». Jorgelino avanzaba por la avenida donde Pancracio Quiroga, el hombre de brazos grandes, el buscador de tesoros, el conocedor de los montes, había encontrado la cruz de piedra y la había devuelto a su dueño. La calle estaba desierta y 4 gallinas lo seguían. Todos los días, la misma escena. El niño salía de su casa, caminaba hasta el mercado municipal, donde las ofrecía el mejor postor. Iba por allí atravesando los puestos de colores hasta la fuente, donde se sentaba mientras las gallinas se entretenían picoteando el maíz que les arrojaba. El bullicio lo obligaba a gritar para llamar la atención. Cuando lo oían, las gallinas cacareaban y juntos conformaban un coro que nada le envidiaba al loro Tito. Al término de cada jornada, contaba los billetes que le habían entregado por las gallinas y se los entregaba a su abuela, quien le había prohibido hablar del negocio con su tío Cándido. Y no es que el tío Cándido fuera una mala persona, solo que no le gustaba trabajar y prefería el aguardiente. Casi siempre lo acompañaban el Arturo, don Jerónimo, y el viejo al que todos en el pueblo llamaban Jabón de Hotel, porque era chiquito, resbaloso y ordinario. Una vez, cuando él era más chico, el tío Cándido ganó la lotería y compró el único Ford A28 que se le animaba a la selva. El vehículo siempre estaba reluciente y el tío lo conducía con gracia. El día que llegaría al pueblo, el diario El Informado tituló en su portada: «Por fin, se acabó la espera. Hoy llega el Ford A28 de Cándido». Los vecinos se amontonaron en la puerta de la casa de Jorgelino y el auto hizo su ingreso con una exagerada presentación del alcalde Gregorio Marto. «Vecinos, vecinas, amigos, tengo el honor más grande que un intendente pueda tener. Me ha tocado a mí y no a otro, y permítanme presumir de esto, traerles la muestra más importante del progreso de nuestro querido pueblo de Salsipuedes. Ya no tendremos nada que envidiarle a la gente de la capital. Con ustedes, el Ford A28 de Cándido». El comisario Lorenzo Martínez desenfundó su pistola y disparó 3 veces al aire, mientras la multitud aplaudía y el cura párroco soltaba el agua bendita. Cándido avanzó por la calle principal, bajó la ventanilla y saludó como si fuera el presidente de la nación. Se había convertido en el hombre más famoso del Valle Grande, y durante una semana entera los habitantes del pueblo esperaron horas y horas para mirar de cerca la joya mecánica de Salsipuedes. Cuando la fila se hacía lo suficientemente larga, el tío Cándido les vendía chipá y licor de caña, y por un poco de dinero más les ofrecía la oportunidad de sentarse al volante. Una tarde se acercó uno de los bebedores del pueblo, el negro Carliño, que había nacido en Brasil y vivía en Salsipuedes de hacía 20 años. Carliño era pobre y no manejaba ningún motor.
Se movía en un carro tirado por 2 bueyes, el negro y poca monta. Casi siempre andaba con algunas copas de más, y entonces nadie lo tomaba en serio. Carliño se acercó al auto y estaba a punto de subirse cuando apareció el tío Cándido y le gritó: «Salí de ahí, borracho, estás sucio y me vas a arruinar el tapizado. Carliño, te estoy hablando a vos, salí de ahí». Carliño lo buscó con la mirada perdida y al cabo de unos minutos dijo: «Tu carro contra meu bois, un desafío». Cándido soltó una carcajada burlona y aceptó gustoso. Pensó que Carliño había enloquecido, finalmente. Solamente a una cabeza llena de caña se le ocurría correrle a un Fora 28 con 2 bueyes viejos. El brasileño extendió la mano, Cándido la apretó y redobló la apuesta. «Si te gano, me quedo con los bueyes». «¿Y si eu gano?», preguntó el viejo. «Te quedás con el auto», respondió Cándido. «Trato». Al día siguiente, no cabía un alfiler en la cancha de fútbol de la parroquia. Cándido llegó con el Fora 28 bien pulido. Se bajó y saludó con ambas manos, como si yo hubiera ganado la carrera. Carliño lo secundó con sus bueyes lustrosos y lavados, que eran la envidia de la peonada. Los animales se pararon en la línea largada. Una soga doble unía los bueyes con el carro, que avanzó y se estacionó a su lado. El comerciante Arturo Jiménez bajó la bandera y el chofer pisó el acelerador. Las ruedas araban y araban, pero el auto no se movía. Los bueyes sacudían sus colas. El conductor aceleró otra vez y la tierra arrancada salpicó el rostro de Cándido. Los bueyes seguían moviendo sus colas. El chofer la aceleró al máximo, pero en lugar de avanzar, el motor se apagó. Carliño se acercó hasta el carro sin soltar palabra. Extrajo una cuerda y la ató al paragolpes. Después tomó una tacuara, golpeó el lomo de sus bueyes y gritó: «Vamos, meninos». Una nube de tierra envolvió a los presentes y los animales arrastraron el Fora 28 hasta que desapareció en el horizonte. Desde que perdió el Fora 28, el tío Cándido nunca volvió a ser el mismo. Se aferró a la bebida, más de la cuenta, y murió una noche de invierno después de haber compartido la cama con Dolores García. Ella era hija del doctor Amado García, el primer hombre de Salsipuedes que trascendió las fronteras con una invención: la máquina de los sueños. La máquina de los sueños no era compleja, más bien consistía en un tocadisco adornado con un brazo metálico que sostenía una pluma, un vaso de agua y una lata con incienso. En el otro de los extremos, unas flores perfumadas y una almohada. Y en la parte superior, 5 palancas que don Amado operaba con una destreza única. El sistema era bastante simple. El paciente debía situarse frente a la máquina con sus ojos levemente cerrados. Se estimulaban los sentidos manualmente y el resto lo hacía el cerebro. Por un largo tiempo, el padre de Dolores García se dedicó a producir, vender y ocasionalmente operar las máquinas. Fue distinguido por la Real Academia de las Ciencias y el Círculo Médico del Transoceánico, que calificó su invención como la más revolucionaria creación desde la imprenta. El doctor García se había convertido en una celebridad y ya no tenía tiempo de mover las palancas de las decenas de máquinas distribuidas por el país. Y entonces debió emplear a varios jóvenes del pueblo para que lo asistieran. Jorgelino recordó que la abuela siempre decía: quien mucho abarca, poco aprieta. Los jóvenes que había contratado el doctor eran voluntariosos, pero a veces con eso no alcanzaba. La máquina también funcionaba con la imaginación del operario, quien debía combinar sus múltiples brazos para guiar el sueño. Pero después del retiro voluntario de don Amado, los soñadores hacían prácticamente todo el esfuerzo, y los mundos que poblaban, desde la comodidad de sus camas, eran producto de su imaginación más que otra cosa. Los problemas llegaron cuando todo comenzó a fallar, un poco porque los pacientes habían dejado de soñar, y otro tanto por la falencia de los operarios. Una de las primeras en quejarse fue Saturnina, la mujer del estanciero Lorenzo Guarnieri, quien estaba soñando con una tarde lluviosa en tierras africanas, contó que estaba disfrutando de una aventura inolvidable hasta que el operario, que en lugar de salpicarla con el vaso de agua, como debía hacerlo, le refregó las flores por la cara. Después presentó su reclamo al juez Daniel Márquez, que se había imaginado una noche en la ópera y en lugar de eso se vio atrapado en un concierto de Seferino Villarrica. La gota que rebasó el vaso se produjo 2 meses antes de su partida, cuando el tío Cándido disfrutaba las caricias de una pluma y despertó aterrado y bañado en sudor. Uno de los empleados del doctor había olvidado la lata de incienso encendida y el humo invadió la habitación.
El tío Cándido pensó que moriría calcinado. Fue la ruina de don Amado. El informado le dedicó la portada y tituló: En lugar de sueños, la máquina produce pesadillas. El despertador sonó a las 6 de la mañana. Jorgelino abrió los ojos en la oscuridad del cuarto que compartía con la abuela. El pueblo entero dormía y no se movía ni una mosca. El niño se levantó de la cama y caminó por el largo pasillo hasta el baño, luego a la cocina. La abuela lo esperaba con el desayuno y sobre una silla desvencijada había colgado una remera nueva y los zapatos lustrados. Tenía 8 años y era la primera vez que se iría del pueblo. Jorgelino bebió una taza de mate cocido mientras se refregaba la cara. A las 7 de la mañana debía estar en la tienda de Bautista Bartolomeo, donde lo esperaba su amigo Numa. Su abuela lo acompañó hasta la tienda y lo despidió con un beso. Jorgelino subió al auto de don Bartolomeo y juntos salieron a toda marcha rumbo a la capital. El viaje fue fantástico. Salía de su asombro. Toda la ciudad lo había dejado sin aliento. En la casa de su amigo descubrió un artefacto extraño. Parecía una caja, pero en su interior habitaban personas, hablaban y se movían. ¿Cómo es posible? ¿Acaso estaban atrapados allí? ¿Alguna vez saldrían a la luz del sol? Todos esos y otros interrogantes cruzaban por su cabeza. Eso es la televisión. No tengas miedo, le dijo la mamá de Numa, Marisol. Jorgelino estaba atónito. No entendía por qué la gente se había metido en la caja. Al principio le daba un poco de miedo y la miraba de lejos, pero después fue acostumbrándose. El encendido era un acontecimiento único y el papá de Numa era el encargado de los honores. Se acercaba al televisor como si estuviese por comandar una misión espacial a Marte. Acomodaba la antena y giraba las perillas hasta que sintonizaba alguna imagen. A él le gustaba la radio, porque decía que tenía una magia única y casi nunca se sentaba con Numa y Jorgelino para ver El llanero solitario. Prefería la radio. Los niños pasaban horas y horas frente a la pantalla sin sacar la vista del televisor. Estaban embelesados por el movimiento y el sonido. Nunca habían sido testigos de semejante espectáculo. Jorgelino estaba acostumbrado a los hornos, a la claridad del fuego donde se cocían los ladrillos, al canto de los pájaros y el olor a tierra mojada, y no lograba descifrar el secreto que escondía la caja. El televisor era una aventura en sí mismo. Por eso, el día que se rompió, una tragedia se desató en la casa de don Bartolomeo. La mamá de Numa lloraba desconsoladamente. Don Bartolomeo caminaba de un lado al otro de la sala. ¿Y ahora qué haremos con la mesita que compramos? Y eso que todavía no lo habíamos terminado de pagar, Dios mío. Bartolomeo, algo tenemos que hacer, decía la mujer entre sollozos. Bartolomeo salió a toda velocidad de la casa y al cabo de 2 horas llegó con 2 hombres, Martínez y Fernández. Ambos trabajaban en la funeraria del pueblo, El último suspiro, y por las tardes se dedicaban a reparar televisores, radios y cualquier artefacto que cayera en sus manos. Eran nombres de más bien pocas palabras, por no decir ninguna. Entraron, saludaron con la cabeza y se dirigieron hacia el televisor. Primero lo revisó Martínez, después Fernández. El aire se cortaba con una hoja de afeitar. Más que una casa, aquello parecía la terapia intensiva de un hospital. Quemó, dijo Fernández. Esas 2 palabras fueron suficientes para que Marisol se desplomara sobre un sillón y don Bartolomeo se agarrara a su cabeza. Los levantaron el televisor y lo llevaron cuidadosamente hasta la camioneta. Detrás de ellos iban don Bartolomeo, Numa y Jorgelino. Cuando pasaron frente a su casa, la vecina Marita Fuentealba se persignó. Estaba más loca que una cabra, pero era muy respetuosa del dolor ajeno, y aquello parecía un cortejo fúnebre. «Que paz descanse, mi más sentido pésame, lo vamos a extrañar», gritó. Al cabo de 2 semanas, Jorgelino volvió al pueblo, y se convirtió en el niño más famoso de Salsipuedes. Comentaba que había visto la televisión, y todos quisieron saber qué era eso. Los primeros chicos no tardaron en llegar hasta la puerta de su casa. La abuela intentó correrlos con la escoba, pero no lo logró, y al cabo de algunas horas eran una multitud. La primera conferencia de su vida la hizo en el cordón de la vereda. Vimos El llanero solitario, que andaba a caballo y tenía espada. Lo vimos con Numa en la televisión, contaba Jorgelino. La improvisada audiencia lo escuchaba en la calle. Uno de los más chiquitos preguntó: ¿y qué es la televisión? Jorgelino lo miró sorprendido y descubrió que él tampoco sabía muy bien qué era. Al fin y al cabo nunca nadie se lo había explicado. Hizo una larga pausa y ensayó una respuesta. La televisión es como una ventana.
pero nunca ves lo que hay afuera, porque hay muchas cosas adentro. Silencio y sepulcro. Todos en trance. Las palabras de Jorgelino hechizaban en la tarde calurosa Salsipuedes. Y el que había preguntado, replicó, Jorgelino, para ver televisión, ¿hay que mirar al norte o al sur? Maravilloso. Una de las cosas que no hemos hecho porque nos tenemos que acostumbrar a la virtualidad es, y lo hemos analizado con Pedro, también con toda la gente de televisión, con Marcelito, es que un aplauso, virtualidad o no, amerita. Como no tenemos la menor idea si queda bien o no el aplauso, pero es lo que nosotros sentimos, tendrá que adaptarse la tecnología a lo que sentimos y no nosotros adaptar los sentimientos a la virtualidad. Así que maravilloso. Te quería pedir un favor muy especial, y es que el prólogo es de Víctor Heredia. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos, de curiosos que somos, poder conocer qué escribió Víctor Heredia en ese prólogo de Caídos en Gracia de Santiago Solans? Cómo no, es un honor para mí poder leer las palabras de Víctor y más aún sabiendo que lo hizo en base a esta obra. La mirada de este joven escritor sobre su realidad es tan cierta como lo son las lágrimas y la esperanza de sus convocados. Santiago Solans resume aquí la vida y la muerte, el amor y el fracaso del tiempo que le toca vivir. Ofrece sus expectativas y su desazón frente a la brutal consigna del destino, y es tan fidedigno que duelen como propias las cuestiones que trata. Tal la envergadura de su pluma y a la vez su sencillez. No se florea por la lengua para sacar partido intelectual de tales o cuales realidades o invenciones. Solo cuenta como un testigo impiedoso aquello que nos interesa a todos. Repite en crudas imágenes las vicisitudes de los hombres y mujeres que resucita. Bucea casi periodísticamente en hechos que alguna vez nos rozaron desde las tapas de los diarios y otras que debieron estar allí. Desde sus escritos, estos testimonios alcanzan la invención mágica de la literatura y también su terrible credibilidad. Qué maravilla, Santiago, qué orgullo, qué honor que Víctor Heredia pueda explicar, decirnos tan bien lo que es Caídos en Gracia y lo que es Santiago Solans. Ha sido un inmenso honor, Santiago. Espero que vuele muy lejos, Caídos en Gracia, que como todo libro que recién nace, tenga una larga y fructífera vida. Lo fructífero de la vida de un libro está en todas aquellas personas que lo vayan leyendo a lo largo del camino. Así que muchísimas gracias. Y vamos despidiéndote, agradeciéndote la posibilidad inmensa que nos brindás de poder compartir desde Carlos Paz al mundo uno de nuestros más importantes referentes de la literatura, del periodismo, de la fotografía, del arte. Y decirte una vez más, vamos para adelante, que hay mucho todavía para construir.